Palabras de alegría y esperanza. Es el 18 domingo del tiempo ordinario del año B y el Evangelio de Juan, capítulo 6, 24-35. El comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Recordamos que la semana pasada, después que Jesús haya hecho la señal del pan y de los pescados, la muchedumbre estaba entusiasmada hasta tal punto que quería hacer rey a Jesús. Para nosotros esto hubiera sido la señal de un éxito, de un triunfo, y esperaríamos que este clima de exaltación colectiva continuase durante mucho tiempo y llevase alguna opción concreta de parte de Jesús, esto es, aceptar esa propuesta y dar comienzo a su reinado. Pero en vez, el texto del Evangelio de hoy nos pone delante de una situación confusa, un clima de desconcierto general. Parece que cada uno va por su cuenta, por su propia cuenta, en desbandada. Jesús salió hacia el monte, a la montaña, él solo. Luego, cuando llega el anochecer, los discípulos deciden partir por su cuenta. Suben a una barca y se dirigen a Cafarnaún. Es algo extraño. No se quedan con Jesús. ¿Y por qué deciden partir solos? Reman unos 4 o 5 kilómetros durante la noche. El mar se agita, hay un viento fuerte, tienen miedo. Jesús no está con ellos, pues está solo en la montaña. Pero en un cierto momento lo ven. Antes no lo habían visto. Lo ven caminar sobre el mar. Quieren llevarlo a la barca, pero inmediatamente esta barca llega a la orilla. Todo es misterioso. ¿Qué es lo que el evangelista quiere decir? La narración de los discípulos que se encuentran en la barca, con un mar agitado y viento fuerte, es una parábola. Representa la situación en que se encuentra la comunidad de los discípulos que asistieron a la señal y han comenzado a comprender lo que esa señal significaba. Este es el mensaje que Jesús había dado sobre un mundo nuevo. Los apóstoles, los que han dado crédito a la propuesta de Jesús, se empeñan en construir, pero construir este mundo es algo muy difícil. Recordemos la propuesta de Jesús sobre la relación que la gente debe tener con los bienes de este mundo. Se trata de considerarlos todos de Dios y de compartirlo con los hermanos. Esta propuesta de Jesús lleva al nacimiento de un mundo nuevo. El grupo de discípulos que está sobre la barca representa a esta comunidad que ha intuido que se trata de construir un mundo nuevo, pero que se trata de algo muy difícil, pues se encuentra un sinnúmero de dificultades y de oposición, y no se dan cuenta de que Jesús está todavía con ellos. Está en el monte, pero en un cierto momento ven que él no tiene miedo de estas olas y Jesús se acerca a ellos y cuando entra en la barca y toman conciencia de su presencia, la barca llega a la orilla. Se trata del mensaje sobre la fe que Jesús quiere infundir en sus discípulos, que no se deben preocupar por las dificultades que encontrarán en la construcción de este mundo nuevo. En este punto comienza el texto evangélico de hoy, que introduce la reacción de los discípulos. Ya hemos visto que ellos partieron para su viaje, sino la reacción de la muchedumbre. Se trata de dos grupos, los discípulos y la muchedumbre. ¿Qué es lo que han comprendido la muchedumbre? Escuchemos.
Cuando la gente vio que Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?». Ya hemos visto cómo aquellos que han comenzado a comprender el mensaje de la señal hecha por Jesús comienzan a desarrollar su misión en medio de muchas dificultades. ¿Cómo reacciona la muchedumbre frente a esta señal? Son gente extraviada, no han comprendido. Van en busca de Jesús y de sus discípulos y no los encuentran. Buscan una aclaración sobre la señal realizada por Jesús. El discurso que Jesús hará en la sinagoga de Cafarnaún no está dirigido especialmente a la muchedumbre, sino a nosotros, porque a veces pertenecemos al grupo de los discípulos que han comprendido algo, y otras veces nos encontramos en el equívoco que tiene la muchedumbre sobre esta señal. Por tanto, el texto está escrito para nosotros. Encuentran a Jesús del otro lado del mar y le preguntan: «Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?». No es la verdadera pregunta que tienen en su corazón. La pregunta que todos quieren hacer a Jesús es otra. Es esta: ¿repetirás también hoy el episodio? ¿No seguirás dando el pan? Ellos tienen en mente solamente el pan que han comido, no fueron más allá. Los discípulos han comenzado a intuir, pero ellos no. Se han quedado en el pan material, el que alimenta la vida biológica. No han comprendido la señal. Es más, lo han equivocado. Lo interpretaron como una señal hecha por Jesús para mostrarles que si se acercan a Jesús, Él con un milagro resolverá todos los problemas de la vida en este mundo. Y es por esta razón que buscan a Jesús. Reflexionemos para ver si no somos nosotros los que nos encontramos frente a esta interpretación equivocada de la señal dada por Jesús. Nosotros quisiéramos hacerle a Él la misma pregunta: ¿harás algún prodigio para mí que me facilite la vida en este mundo? Y si no me lo favoreces con alguna cosa concreta, material, ¿sirve para algo el hecho de haberte encontrado? Es la pregunta que se hacen tantos cristianos. Y cuando se hace esta pregunta quiere decir que no han comprendido la señal. Por eso debemos estar atentos a la aclaración que Jesús hace. Jesús les respondió: «Les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen por un alimento que no perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello». Jesús no responde a la pregunta «¿cuándo viniste?». La pregunta verdadera, la que ellos tienen en mente, es otra. Jesús quiere que tomen conciencia del verdadero motivo por el cual lo buscan, que han comprendido de la señal. No buscan a Jesús, buscan el pan y los pescados, buscan el alimento material. Y si Jesús lo da o no lo da, lo buscarán en algún otro lugar. Reflexionemos sobre la situación actual. Seguimos y sentimos hablar de una revalorización de la religiosidad popular, pero nos preguntamos, ¿en qué consiste esta religiosidad? Notamos que en ciertos sectores eclesiales
hay una proliferación de prácticas que son afines a la magia, algunas milagrosas, reliquias, aguas milagrosas, reliquias, que se usan como talismanes. ¿Por qué? Para conseguir curaciones, para asegurarse el favor del Señor. Este es el equívoco del pan y es siempre actual. Muchos buscan a Jesús, pero ¿cuál es la motivación? ¿Porque tienen hambre de su palabra? ¿Por qué buscan a Jesús? ¿Porque quieren ver mejor las elecciones de la vida y buscan una luz para ello? ¿O quizás lo buscan para tener ventajas en la vida material? Jesús nos quiere enseñar a amar, a donarnos por los hermanos, por amor. Pero nosotros en vez lo buscamos para recibir, para pensar en nosotros mismos. Reflexionemos sobre nuestras oraciones. ¿Qué es lo que pedimos al Señor? ¿Le pedimos siempre alguna cosa para nosotros, para nuestra familia, para algún amigo? Son siempre cosas que se refieren a este mundo. ¿Le pedimos alguna vez, cambia mi corazón para que sea capaz de amar, que me mueva tu espíritu para que sea un constructor de un mundo nuevo? Muchos quisieran un Dios con la varita mágica, mientras que Él nos quiere hacer entender que solamente es amor y compartir lo que produce el prodigio de hacer nacer en la tierra el paraíso terrestre. Esta es la respuesta que Jesús da. La hemos escuchado. No busquen el alimento que perece, sino el alimento que permanece para la vida eterna. Aclaremos ahora un equívoco que nace del hecho que en nuestras lenguas tenemos una sola palabra para vida, para hablar de dos realidades muy diversas. En griego tenemos dos términos, bios, que es la vida biológica, y tenemos zoe, que va siempre con el adjetivo aionios, vida eterna, o es mejor traducirlo como vida del eterno. La vida biológica la hemos heredado de este mundo, y esta se acaba porque pertenece a este mundo. La vida del eterno es la que ha sido dada, la que Jesús trajo a este mundo, es su espíritu. ¿Qué dice Jesús? No me busquen para conseguir un alimento que perece, el alimento para la vida biológica. Ustedes tienen la capacidad de conseguirlo siguiendo la luz que viene del cielo, la palabra con la cual yo les indico cómo se construye un mundo nuevo, un hombre nuevo. Respecto a esta doble vida, recordemos lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, cuando habla de un hombre exterior que al pasar el tiempo y avanzan los años, el hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, en 2 Corintios 4:16. Mientras que la vida biológica avanza, la vida divina que se nos ha sido dada, la que continúa dando, cuando acaba la vida biológica, esta se va renovando día a día. Ahora podemos comprender las palabras de Jesús. Existe un alimento que perece, el pan que alimenta la vida biológica y que no asegura la vida para siempre. Aunque nos esforcemos por retener y alimentar esta vida biológica, está destinada a apagarse. Para el no creyente es triste el destino del hombre, porque nace para morir. El salmista, en el Salmo 49, decía desconsolado: nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente, nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Por tanto, el hombre busca una vida que no acabe, y esta la puedes dar solamente Dios. De frente a la distinción hecha por Jesús, no me busquen por el alimento que perece, y no empeñen
toda su vida y todos sus sueños sobre la vida que perece. Esta vida es muy importante, es bella, debe ser hermosa, pero no es la definitiva. Preguntémonos ahora si tiene sentido dar tanto interés, poner tanto interés en tener la prenda de última moda, el mejor celular, el último modelo de coche. Démonos cuenta que es alimento que perece, alimenta una vida que no dura. No es que no sea importante, pero no es permanente. Hay que darle el valor justo. Nuestra hambre de vida no será nunca saciada con estas cosas. Buscamos una vida que va más allá de esta vida. Pensemos en el esfuerzo que ponemos para atraer la atención de los demás, para subir un peldaño en la escala social, para ser los primeros, aunque más no sea en nuestro ambiente, para ser admirados. Acabamos luchando por un alimento que nunca nos llegará a saciar porque alimenta una vida que perece. Tomemos conciencia de esto, pues de otra manera viviremos mal, dando bandazos como la muchedumbre de Cafarnaún que no comprendieron la señal. Jesús ofrece un pan que alimenta otra vida, la vida que está en nosotros, la vida del Eterno. Entonces, este es el equívoco, acudir a Jesús y mientras Él ofrece el alimento para la vida eterna, la que ha sido donada, nosotros le pedimos el alimento que perece. A través de la incomprensión de la gente de Cafarnaún, el evangelista quiere que todo cristiano de hoy considere la propia incomprensión. Le corresponde al discípulo hacer una constatación y preguntarse por qué razón busca al Señor, por qué razón reza, por qué motivo recurre a Él, por qué razón practica una religión. La muchedumbre de Cafarnaún preguntan a Jesús qué se debe hacer para obtener este alimento que dura hasta la vida eterna. Escuchemos lo que responde Jesús. Le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le contestó, las obras de Dios consisten en que ustedes crean en aquel que Él envió. Le dijeron, ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer el pan del cielo. La muchedumbre de Cafarnaún está compuesta de gente buena, practicante, y se preguntan, ¿qué es necesario hacer? Es la misma pregunta que nosotros debemos hacer a Jesús. ¿Qué debo hacer de más, fuera de lo que ya estoy haciendo? Jesús, yo practico un montón de devociones, oraciones, ritos, prácticas devocionales, ayunos, penitencias. ¿No es esto suficiente? La respuesta de Jesús. Esta es la obra que quiere el Padre del cielo, creer en aquel que Él ha enviado. Creer, no otra cosa. ¿Qué significa creer? No es estar convencido que Jesús existió, que era una persona muy buena, que enseñó cosas también muy buenas. Creer significa fiarse de su propuesta de vida. Significa asimilar en la propia vida su historia de vida entregada, su vida que ha sido todo amor. Esto es lo que significa creer. Es jugarse la vida en la propuesta desafiante que Él hace. Y entonces viene espontáneamente otra pregunta que la muchedumbre hace a Jesús.
Jugarse la vida por amor es un riesgo muy grande, pues se podría llegar al final de la vida y aparecer el interrogante: ¿no habré perdido la ocasión de gozar de la vida? ¿La he donado? ¿No me arrepentiré? Entonces, antes de jugarme la vida, le pido a Jesús una señal. Esto es lo que hace la muchedumbre de Cafarnaúm. No quieren equivocarse, no quieren arrepentirse luego. Y le preguntan a Jesús: ¿qué señal haces para que veamos y creamos? Exigen una prueba concreta, un gran milagro, pero Jesús no les da ninguna señal, sino solamente su historia de amor incondicional. La señal es Él, su misma persona. Tengámoslo muy presente. Jesús no da la prueba a través de milagros. Es su persona la que debemos contemplar. ¿Qué sucede con los enamorados? Se presentan en toda su belleza y desean involucrar a la persona amada en su vida. Esto es exactamente lo que hace Jesús. Quiere provocar en nosotros un enamoramiento. Creer significa poner nuestra vida en sintonía con la suya. Jesús no da otra señal. No esperemos ninguna señal prodigiosa. La señal es Él, es su persona la que hace enamorar. Jesús hace ahora alusión al don del maná porque la muchedumbre le dijeron: Moisés nos dio una señal. ¿Qué señal nos das tú? Les respondió Jesús: les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Jesús es el enamorado y quiere convencer que solamente Él puede colmar nuestra necesidad de infinito, nuestra necesidad de amor, de vida duradera. Por cierto, que nosotros tenemos necesidad del pan material para nuestra vida biológica, pero centrarse sobre este alimento pensando que sea lo absoluto es un equívoco peligroso. Esperar de Jesús este alimento material. El maná era un don de Dios, pero no era el pan del cielo. El verdadero, el que alimenta la vida, que no perece, que es la vida que el Eterno nos ha donado. El maná era una fibra que al fermentar creaba gusanos y se corrompía, como se corrompen por el óxido y después son robados por los ladrones los tesoros que tantas veces acumulamos en este mundo. El pan del cielo que Jesús da, el verdadero, no perece, porque alimenta una vida que dura. Frente a este discurso que Jesús está haciendo, la gente le piden: danos siempre de este pan. Esto nos recuerda inmediatamente lo que la samaritana le pidió a Jesús. Cuando le pregunta, le pide: dame siempre de esta agua. Es un artificio literario utilizado a menudo por el evangelista Juan. El equívoco ya lo encontramos con Nicodemo, que pensaba en un renacimiento material en el seno materno. ¿Cómo hace el hombre para volver a nacer? Debe entrar nuevamente en el seno materno. Es un equívoco, es un artificio literario, un recurso empleado por el evangelista para darle a Jesús la oportunidad de explicar mejor y de clarificar lo que ha sido dicho. Jesús estaba hablando de un renacer, no en este mundo material, sino de un nuevo nacer de lo alto, de una donación y una vida que solamente Dios puede dar.
Por tanto, la gente se equivoca. Piensan todavía en el alimento material. Jesús responde: yo soy el pan de vida. El yo soy es muy importante en el Evangelio de Juan, porque es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Yo soy. Cuando Jesús emplea esta expresión, introduce un mensaje. Les presento la imagen de Dios. Por ejemplo, cuando dice, yo soy el buen pastor. Quiere decir, en mi rostro ustedes ven brillar la belleza de Dios. Tantas veces hablamos de Dios omnipotente, todopoderoso, pero nos olvidamos del yo soy pastor, yo soy bueno. El rostro bello de Dios es el que brilla en el rostro de Jesús, no en el rostro que nosotros nos hemos inventado proyectando todos nuestros razonamientos y también nuestras maldades. No. Cuando contemplamos el rostro de Jesús, es el rostro bello. Yo soy el buen pastor. También cuando dice, yo soy la luz del mundo. Es Dios que ilumina nuestro mundo a través de la persona de la palabra de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, anuncia Jesús. Es Dios que se revela en Jesús como la vida que no perece. Aquí Jesús dice, yo soy el pan de vida. Es Dios que se revela como pan, como alimento que sacia nuestra hambre. Pero no hambre material, sino el hambre de infinito. A menudo encontramos en la Biblia la imagen del hambre y la sed para indicar la necesidad de Dios, la necesidad de infinito que solo Dios puede saciar. Debemos tomar conciencia de esta hambre. De lo contrario, aunque nos carguemos de bienes materiales, no seremos nunca completos, no seremos nunca plenamente felices. Y cuando sintamos en nuestro corazón la insatisfacción, la infelicidad, buscaremos saciarla acumulando más bienes materiales. No, dejemos hablar dentro de nosotros esta hambre de infinito. El hambre que sentimos en esos momentos cuando tenemos el valor de hacer un poco de silencio en nuestra vida. Vivimos aturdidos de tantas palabras, de tantas confusiones. Dejemos hablar a esta hambre y nos daremos cuenta que solamente Dios la puede saciar. Esto es lo que Jesús dice a la gente. Yo soy el pan que sacia esta hambre. Les mencionaba que a menudo encontramos en la Biblia esta imagen del hambre y de la sed para indicar a esta palabra que viene del cielo. El profeta Amós, hablando en nombre de Dios, dice, mandaré el hambre y la sed sobre la tierra, no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. También Jeremías cuando dice, cuando se presentaban tus palabras yo las comía, tus palabras eran para mí gozo y alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. El único pan que sacia el deseo de felicidad es la palabra de Cristo, es su evangelio, no el maná del desierto. Y hasta que no se encuentre este pan que sacia, nuestro corazón permanecerá siempre inquieto, aunque tengamos el colmo de los bienes y de las satisfacciones de este mundo, porque tengámoslo presente, son todos bienes perecederos. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.